En este papel voy a llamarlo el Padre y el Hijo. Y es claro que es un sujeto muy sagrado, pero quiero repasar varios puntos que pienso que sería una ayuda a ustedes de entender un poco más sobre el papel que tenía nuestro Salvador y cómo Él era nuestro Padre y también se ha nombrado el Hijo también en las Escrituras. Después de miles de años de enviar profetas a la tierra y tenerlos rechazados, Dios eligió enviar a su Hijo unigénito para restaurar la verdad a la tierra y para sufrir, sangrar y morir pagando el precio de la justicia eterna para todo el hombre. Y seleccionó su Hijo espiritual que se había convertido en el más parecido a Él en la vida antes de la creación del mundo, para venir aquí como un ejemplo que todos pudieran seguir. Entonces en el mundo antes de creación de este mundo, cuando vivíamos como espíritus con nuestro Padre Celestial y nuestra familia allá, que, que Dios el Hijo o Jesucristo o Jehová, Él vivió ahí también con nosotros y era el más avanzado de todos nosotros y el primer nacido de nuestro Padre en los cielos. Él fue seleccionado y nosotros también queríamos antes de este mundo que Él fuera nuestro Salvador. Este hijo era bien conocido en la historia del mundo, ya que había actuado bajo su padre en la creación de esta tierra. Se había aparecido a Adán, a Enoch, a Noé, a Abraham y Moisés y otros profetas. Y yo tengo aquí puesto que si quiere hablar de los profetas, ya hice un papel sobre los profetas y se puede ver en otro video. De hecho, se había comunicado con todos los santos profetas a lo largo de todas las edades de la tierra. Su nombre, okay, este es en el Viejo Testamento, lo que tenemos en la Biblia, okay, entonces antes del nacimiento de Jesucristo, su nombre era Jehová, el Hijo de Dios, el Padre, el gran yo soy. Él fue elegido por el Padre antes de que este mundo fuera creado para ser el Mesías, el Redentor, el Salvador del mundo. Entonces recuerdo que él tenía, cuando estaba viendo o leyendo el Antiguo Testamento, va a ver Jehová o Padre o el Hijo de Dios o el gran yo soy, como cuando habló con Moisés. Pero él fue elegido por Padre, nuestro Padre en los cielos, Dios, antes de que este mundo fuera creado para ser el Mesías, el Redentor, el Salvador del mundo. La suya fue una asignación única de Dios, nuestro Padre eterno. Él iba a nacer a esta tierra el Hijo literal de Dios en la carne. Él debía ser el único Hijo de Dios en la carne. Nosotros, okay, somos nuestro Padre en los cielos es el Padre de nuestro espíritu, como en otro video que yo hice. Pero nosotros no no somos hijos de Dios físicamente. Jesucristo era el único en esto. Él iba a nacer a esta tierra, el Hijo literal de Dios en la carne. Él debe ser el único Hijo de Dios en la carne, así como en el Espíritu, mientras que nosotros somos hijos y hijas de Dios solo en el Espíritu, como, espíritus antes de nacer, como bebés en esta tierra. Entonces nosotros tenemos padres terrenales, como yo estoy diciendo aquí. Nuestros cuerpos son de esta tierra y nuestros padres terrenales, todos nosotros tenemos padre y madre, aunque fuimos creados en la imagen expresa de Dios. Jesús era literalmente el Hijo de Dios en la carne. Y si viéramos a Dios, lo veríamos en forma tal como somos, aunque glorificados. Entonces, Jesucristo, su mamá, su madre era María, okay, quien reverenciamos.
y su padre era Dios el Padre, el Dios de los cielos. Dios mismo fue una vez como nosotros somos ahora, y es un hombre exaltado, y se siente entronizado en los cielos allá. Ese es el gran secreto. Si el velo se quitara hoy, el gran Dios que tiene este mundo en su órbita, que sostiene todos los mundos y todas las cosas por su poder, fuera a hacerse visible. Digo, si lo vieran hoy, lo verían como un hombre en forma, como ustedes mismos, en toda la persona, imagen y forma mismo como hombre. Aunque Adán fue creado en la misma moda, imagen y semejanza de Dios, y recibió instrucción de él, y caminó, habló y conversó con él, mientras un hombre habla con él, mientras un hombre habla y comulga como con otro. Un dicho de José Smith, quien era profeta. Entonces, Jesús o Jehová era el Hijo de Dios, pero fue asignado por el Padre para actuar como intermediario entre el hombre y Dios el Padre. Por lo tanto, cuando Jehová o Dios el Hijo actuó bajo la guía de Dios el Padre, cumplió o tomó el papel de Dios el Padre para nosotros en la tierra. Él se convirtió para nosotros en el Padre, mientras que al mismo tiempo en la carne era el Hijo. Entonces era Padre por su Padre, porque su Padre era nuestro Padre, Dios de los cielos, y era Hijo por María. Un profeta con el que Jehová habló era conocido como el hermano de Jared. Vivió en la época de la Torre de Babel, unos 2500 años antes de Jesucristo. Y su pueblo fue guiado por Dios para cruzar el océano o el mar. Este hermano de Jared y su pueblo tenían que contar con la ayuda directa de Dios para hacer el viaje. Entonces este hermano de Jared tuvo unas preguntas para él, comunicó con Dios por oración y escuchó, era profeta para este pueblo. He aquí, ese es en Éter. He aquí, oh Señor, tú nos has castigado por causa de nuestra iniquidad de Torre de Babel. Y nos ha echado, y durante estos muchos años hemos estado en el desierto. No obstante, has sido misericordioso para con nosotros. Oh Señor, ten piedad de mí y aparta tu ira de este tu pueblo, y no permitas que atraviese este furioso abismo en la oscuridad. Entonces ellos habían construido barcos de la manera que Dios lo mostró, pero ellos no tenían luz para sus barcos. Y este profeta está preguntando, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer para ver? ¿Okay? Si no, mira estas cosas que he fundado de la roca. Entonces él fundió unas 16 piedras de roca y los llevó enfrente de Dios. Y sé, oh Señor, que tú tienes todo poder y que puedes hacer cuanto quieras para el beneficio del hombre. Por tanto, toca estas piedras con tu dedo, oh Señor, y disponlas para que brillen en la oscuridad y nos iluminaran en los barcos que hemos preparado para que tengamos luz mientras atravesemos el mar. He aquí, oh Señor, tú puedes hacer esto. Sabemos que puedes manifestar gran poder, que aparece pequeño al entendimiento de los hombres. Y sucedió que cuando el hermano de Jared hubo dicho estas palabras, he aquí el Señor extendió su mano y tocó las piedras, una por una, con su dedo. Y fue quitado el velo de ante los ojos del hermano de Jared, y vio el dedo del Señor, y era como el dedo de un hombre, a semejanza de carne y sangre. Y el hermano de Jared cayó delante del Señor, porque fue herido de temor, seguramente.
Y el Señor vio que el hermano de Jared había caído al suelo y le dijo al Señor, levántate, ¿por qué has caído? Y dijo al Señor, vi el dedo del Señor y tuve miedo de que me hiriese, porque no sabía que el Señor tuviese carne y sangre. Y podemos enseñar aquí que Jesucristo antes de nacer no tuvo carne y sangre, pero Él apareció a este profeta en la forma que Él iba a tomar cuando nació, o se fue nacido, lo siento por el español, cuando nació en el mundo. Y el Señor le dijo, a causa de tu fe has visto que tomaré sobre mí carne y sangre, y jamás ha venido a mí hombre alguno con tan grande fe como la que tú tienes, porque de no haber sido así, no hubieras no podido ver mi dedo. ¿Viste más que esto? Y él contestó, no, Señor, muéstrate a mí. Y le dijo el Señor, ¿creerás las palabras que hablaré? Y él le respondió, sí, Señor, sé que hablas la verdad porque eres un Dios de verdad y no puedes mentir. Y cuando hubo dicho estas palabras, he aquí el Señor le mostró y dijo, porque sabes estas cosas, eres redimido de la caída. Por tanto, eres traído de nuevo a mi presencia. Por consiguiente, yo me manifiesto a ti. Entonces, como Adán cayó, okay, cuando regresamos de estar con Jesucristo, con Dios el Padre, estamos redimidos de la caída. Okay. Y él, viendo al Señor, okay, entonces él era traído otra vez del conocimiento de Dios directo. No tenía que tener fe porque ya tenía conocimiento. He aquí, yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. He aquí soy Jesucristo, soy el Padre y el Hijo, y en mí todo el género humano tendrá vida, y la tendrá eternamente, si aun cuantos creen en mi nombre y lleguen a ser mis hijos y mis hijas. Y nunca me he mostrado al hombre a quien he creado, porque jamás ha creado en mí el hombre como tú lo has hecho. ¿Ves que eres creado a mi propia imagen? Sí, y en el principio todos los hombres fueron creados a mi propia imagen. He aquí este cuerpo que ves ahora es el cuerpo de mi espíritu, y he creado al hombre a semejanza del cuerpo de mi espíritu. Y así como me aparezco a ti en el espíritu, apareceré a mi pueblo en la carne. Entonces, él no solo vio a Jesucristo o Jehová, él no solo vio a él antes de nacer como Dios en espíritu, él vio el cuerpo que él iba a tomar sobre sí, el cuerpo de Jesucristo, aunque no había tomado su cuerpo todavía. Él tenía tanta fe, aún más que cualquier otro profeta, que él había llegado a tener esta oportunidad de ver a Jesucristo. No se puede notar que él no dijo que yo soy Jehová o yo soy Dios o Padre. Él dijo que el cuerpo que él vio era el cuerpo de Jesucristo. Y Jesús fue el Hijo elegido, quien fue seleccionado para venir a la tierra y rescatar al resto de los hombres, los hijos de Dios, con nosotros. Jesús, cuando estuvo en la tierra hace 2000 años, nos dio un mandamiento de ser perfectos o completos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos, justo antes de su muerte, Felipe le pidió al Salvador que le mostrara al Padre, y Jesús amablemente lo respondió diciendo. Entonces, Felipe, que era uno de los discípulos o apóstoles de Jesucristo, está preguntando sobre Dios el Padre. Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida,
y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el cargo de Jesús es traernos a su Padre, a verlo, ¿ok? Y estar con Él. Y este es el que Él quiere para todas las personas en el mundo, aunque muchos no van a escoger esto, por no quieren tenerlo. Pero entonces, si me conoceráis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y habéis visto. Entonces él está diciendo, Philip, si había visto a mí en físico y como yo aparezco, entonces está viendo el Padre, ¿ok? Que el Hijo y el Padre son muy parecidos y aparecen bien porque Jesucristo es el Hijo físicamente de Dios, igual a su madre María, que era de la carne, su María que adoramos a ella no adoramos, pero aceptamos a ella como la madre de Jesucristo. Pero su padre era Dios. Y Jesús está explicando a Felipe, si ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros que no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Recuerda estas palabras, yo soy, ¿ok? Es como él dijo que a Moisés hace 1000 años antes de su nacimiento, yo soy o yo soy Jehová. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces él está explicando que Él no tenía que hablar y decir estas cosas y hacer los milagros para probar a Él mismo que Él era el Cristo. Él está haciendo estas cosas para ayudar a otros a entender y creer. Creed en mí que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Entonces él ya está diciéndoles otra vez que él tenía que irse. Ya estaba a punto de morir y ir a regresar de estar con su Padre y resucitar. Pero la cosa es que Él está intentando de explicarles que cuando ve a mí, ve al Padre, que yo soy el Hijo, claro, pero también soy el Padre. Y si ve al Hijo, se ve al Padre. He estado tanto tiempo contigo y sin embargo no me has conocido, Felipe. El que ha visto a mí ha visto al Padre. Una de las principales lecciones que Jesús quería enseñarnos mientras que estaba en la tierra era conocer a su Padre y a nuestro Dios y qué tipo de ser es. Y conociendo a Dios y quién es, entonces queríamos venir a Él y llegar a ser como Él. Es el propósito de la vida, de conocer a Dios y quién es y tener, para entenderle, podemos tener ganas de seguirle. Es como cuando tenemos un muy buen padre en la tierra, queremos seguirle, queremos tomar su ejemplo, queremos escuchar sus enseñanzas y intentar de hacer lo mejor porque amamos a nuestro Padre eterno. Pero también si amamos a nuestro Dios, que es Padre de nuestros espíritus, y Jesús es el ejemplo, podemos entender que cuando conocemos a Cristo, entonces podemos empezar a conocer a Dios, al Padre. Y ese es el objetivo final para nosotros, sus hijos. Dios quiere que tengamos la misma felicidad y gozo que Él tiene. Dios envió a su primogénito Jesús, su mejor hijo, para darnos un ejemplo perfecto que pudiéramos seguir. Debemos seguir este ejemplo y esforzarnos por llegar a ser como Jesús.
Él hizo el ejemplo y es para nosotros seguir e intentar de hacer lo mejor, de funcionar en este mundo y trabajar como Él y ser mismo tipo de ser como Jesucristo. Claro que no podemos llegar así a ser perfecto como Él, pero debemos intentar de poner atrás las cosas que nos afectan, que no son tan buenos en nuestras vidas. Al hacer esto podemos avanzar poco a poco hacia la dirección y la perfección y un día convertirnos en uno con Jesús y nuestro Padre. Jesús prometió que a la medida que llegamos a ser como ellos, algún día podemos volver a vivir con ellos. En esta escritura es de Juan 17, es en el Nuevo Testamento de la Biblia. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu presencia con aquel gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces él está diciendo que él tenía gloria con el Padre antes de la fundación de esta tierra. Y él va a regresar después de su muerte y resurrección, que va a regresar de estar con su Padre glorificado otra vez. Y cuando él dijo esto, yo no lo tengo aquí puesto en la escritura, pero hubo una voz de los cielos y el Padre dijo que sí, ya está glorificado, aceptó a su Hijo. Jesús antes de nacer era Dios el Hijo, nuestro hermano mayor y el primogénito Hijo espiritual de nuestro Padre en los cielos. Él era perfectamente obediente a la voluntad de su Padre. El nombre de Jesús antes de nacer era Jehová, o yo soy. Yo soy de Jehová. Antes de que él naciera como un bebé de María, bajo la dirección de Dios el Padre, Jehová, el Hijo de Dios, creó esta tierra y la preparó como el futuro hogar del hombre. Jehová, o la palabra de Dios, hizo todo lo que su Padre le pidió, comunicando la voluntad del Padre a hombres santos o profetas, como en el otro video que hicimos, o yo hice, receptivos a lo largo de la historia, guiando el destino de los hombres y las naciones por medio de sus profetas. Como él dijo que nunca va a hacer nada sin mostrarlo o decirlo a sus profetas. Fue Jesús quien, como Jehová, habló a los antiguos profetas del Antiguo Testamento. Él era Dios, el Hijo, Jehová, el Rey legítimo de este mundo. Él era el Mesías prometido, el Dios eterno, el Salvador del mundo. Fue Jehová, o Jesús, quien les habló a Abraham y Moisés, y dándoles las leyes y mandamientos por los que debían vivir. Y cuando Jesús estaba en su ministerio aquí en la tierra, caminando entre el hombre, enseñó solo los judíos y los de las tribus de Israel. Muchos de ellos creyeron en él. Jesús vino solamente a predicar a Judá y a la casa de Israel por las promesas que él hizo hace muchos años a Abraham, Isaac y Jacob, sus profetas. Estos profetas habían hecho convenios con Dios hace más que 1400 años. Y por hacer estos convenios recibieron la promesa que el Mesías sería nacido en sus linajes físicamente. María, la madre de Jesús, era de la tribu de Judá, de la familia de Israel o Jacob.
Sin embargo, muchos tampoco creían, a pesar de que él era el Mesías prometido que Abraham había profetizado que naciera en su linaje familiar. Entonces muchos judíos creían que era el Mesías. Solamente después del rechazo de Jesús por la mayoría de los judíos y la muerte y resurrección de él, fue permitido la enseñanza de la palabra de Dios a los gentiles, o los que no eran de los de Israel o de Judá. El evangelio fue tomado de los judíos y dado a los gentiles, quienes son la mayoría de nosotros. Entonces, durante la vida de Jesucristo, Él enseñó a su pueblo escogido que habían hecho convenio con Él. Pero cuando ellos rompieron el convenio por rechazar a Jesucristo, Él tomó su evangelio y le dio a todo el mundo, a los gentiles. En Juan, lo siento, tengo esto en inglés. En Juan 8, veamos en estas escrituras. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado el Hijo al hombre, entonces sabréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que como el Padre me enseñó, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Entonces, si nosotros podemos vivir así y hacer solo las cosas que agrada al Padre, estaríamos súper bien con Él también. Pero así es difícil para nosotros y es difícil para hacerlo, pero podemos mejorar poco a poco. Al decir Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces es como recuerde este profeta que hablábamos al principio de este papel de este hermano de Jared, cuando él fue llevado a la presencia de Dios, ya no tuvo que tener fe, él tenía conocimiento. Y cuando nosotros recibimos Dios y empezamos en el camino, estamos acercándonos a la verdad y el Señor nos ayuda a acercar a Él. En Juan 8, leemos, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Que estos son unos judíos, líderes de los judíos que no creían en Jesucristo ni en Juan el Bautista, pero están diciendo que ¿eres tú acaso mayor o mejor o más importante que nuestro padre Abraham, que murió hace más que 1000 años, 1400 años? También los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Y respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y vosotros no lo conocéis, pero yo sí le conozco. Y si dijo que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día, y yo lo vio y se regocijó. Este quiere decir, aquí lo siento por mi español, pero este quiere decir que Abraham como profeta, el padre de ellos, bueno, padre por muchas generaciones, porque era profeta 1400 años o más antes de Cristo, pero ellos, todos los judíos, veían a Abraham como su padre, el padre de su tribu de Judá. Y Cristo está diciendo que Abraham vio estos días de Jesucristo y lo que él pasaría, y que Abraham estaba regocijando por ver lo que va a pasar con Jesucristo. Y le dijeron entonces los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham.
Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, o yo soy Jehová. Tomaron entonces piedras, los judíos, para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Entonces Jesús declaró a ellos que Él era yo soy, el profeta, el que habló con Abraham hace 1400 años. Entonces que Él era Dios. Entonces ellos querían tomar piedras para matarlo. Entonces trataron de matarlo porque Él les dijo que era Jehová o yo soy, haciéndose pasar por Dios. Dijo que Él estaba antes de Abraham y que Él era el Dios del Antiguo Testamento. No le creyeron y lo odiaron por testificar de su maldad y mentiras. En lugar de aceptar la verdad, arrepentirse y cambiar, buscaron quitarse la vida de Jesucristo. Este es exactamente el mismo trato que todos los profetas han recibido de aquellos que conocen la verdad y se niegan a vivirla. Dios nuestro Padre, porque tiene que saber que estos judíos veían los milagros que hizo Jesucristo y supieron que ningún hombre podía hacerlos, pero ellos por poder, por deseos por instancia, por ser ladrones o lo que estaban haciendo ellos no querían seguirle y querían matarle. Dios nuestro Padre nos amó tanto que envió su primogénito y nuestro hermano mayor Jesús a ser nuestro Salvador, sufriendo todo lo que tuvo que soportar para abrir el camino para que nosotros también regresáramos a nuestro Padre. Es difícil para nosotros entender como un Dios amoroso. Es difícil para nosotros entender como un Dios amoroso, nuestro Padre, el Padre de Jesús, pudo dejar que su Hijo sufriera todo lo que hizo y no intervenir y detenerlo mientras sufría por nuestros pecados en él y fue ejecutado en la cruz. Sin embargo, Dios no intervino y solamente mandó un ángel para fortalecerlo. Dios el Padre dejó que su Hijo pasara por esta terrible experiencia. Fue con este propósito que Jesús vino al mundo. Esto era su papel. El Cordero sin pecado de Dios a sufrir todos, para que todos podamos ser liberados del pecado y la muerte. La noche antes de que Jesús fuera llevado a enfrentar su muerte voluntariamente, se arrodilló en oración en el jardín y tomó sobre sí todo el dolor y la tristeza por los pecados de todo el hombre que había nacido o nacería, y cuyo sufrimiento no podemos entender. Él era como todos nosotros, pero diferente. Su cuerpo era de la misma carne que nosotros los mortales, de su madre María, pero sin embargo su padre era Dios y inmortal. Entonces, como él era también inmortal y humano, los dos, él podía aguantar el sufrimiento que nosotros no podíamos, ningún otro hombre podía soportar. Él tenía por su Padre el poder de dar su vida y tomarlo de nuevo. Y ningún hombre podría haber resistido el dolor y la agonía que sufrió Jesucristo en el jardín de Getsemaní. Él sufrió la pena de la justicia eterna por todos los pecados de la humanidad, para que la misericordia pudiera extenderse a todos los que calificarían. Las Escrituras dicen que sufrió tanto que sangraba por cada poro. Los apóstoles o testigos escogidos de Jesús que estaban con él durmieron y no estaban ahí para ayudarlo a sostenerlo en esta terrible hora. Dios envió un ángel para fortalecerlo, para que pudiera soportar la gran carga que era suya y solo suya.
porque esto nació en el mundo, Jesús, para actuar como un sacrificio vivo para todos nosotros. Él debía ser el cordero del sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Jesús había aceptado ser nuestro Salvador y morir en la cruz antes de nacer en esta vida. Vino y cumplió perfectamente con el deber que se le exigía. Sin embargo, en el calor del sufrimiento le preguntó a su Padre si la copa podía ser quitada de él o que no tendría que sufrir. Él sabía intelectualmente lo que tenía que pasar antes de llegar a este día, pero al experimentar el sufrimiento real, la angustia y el dolor que cada uno de nosotros soportaba, él asombró. El dolor y la angustia que asumió él por nosotros. Fue peor de lo que se dio cuenta. Pero no se rindió. Pero luego inclinó obediente y dispuesto a voluntad el Hijo a la voluntad del Padre, y completó su obra que le había sido asignada. Aunque aún ahora no había llegado a la cruz, pero en el jardín él sufrió y pagó por todos nosotros, por nuestros pecados, hasta que él sufrió hasta que sangre salió de su cuerpo. Y nosotros no podemos imaginar esto. Tras este terrible juicio fue llevado con un beso de un traidor ante las autoridades de la época. Entonces Judas, uno de los apóstoles que por dinero fue traidor a Jesucristo, tanto religiosos como políticos, por los romanos y por los líderes religiosos, que lo condenaron a la muerte. Nadie acudió a su rescate. Sus seguidores generalmente lo abandonaron en estas horas oscuras. ¿Dónde estaban las multitudes que había alimentado? 5,000 personas, y los que estaban, aun cuando entró a Jerusalén, había multitudes anunciando su llegado a Jerusalén, pero 2 días después, ya estaban donde estaban escondidos. Las que había enseñado, incluso sus apóstoles y seguidores más cercanos, lo abandonaron y no pudieron intervenir en su nombre por temor a los lobos de los hombres que intentaban matarlo. Y sin embargo, no trató de salvarse ni convencer a los líderes de su inocencia. Fue a su muerte como cordero a la matanza. Así como el profeta Isaías escribió 700 años antes del ministerio de Jesús. Es uno de mis favoritos escrituras en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Entonces, 700 años antes de Jesucristo, este profeta vio por visión Jesucristo, y esto es su comentario sobre él. Y quiero leerlo. Es en Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca siendo los judíos en estos días, no hay parecer en él ni hermosura, y cuando le veamos, no habrá en él atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se ha apartado por su propio camino, mas Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Y como cordero fue llevado a matadero, y como oveja delante de sus trasquilladores, enmudeció, así no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la declara? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, por la transgresión de mi pueblo fue herido. Y él dispuso con los inicuos su sepultura, y con el rico fue en su muerte, aunque nunca hizo el maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su alma como ofrenda por la culpa, verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová prosperará en su mano. Por la aflicción de su alma verá y quedará satisfecho. Y por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y intercedió por los transgresores. Es hermoso, no puedo decir, es increíble esta escritura, y fue escrita por un profeta 700 años antes de Jesucristo, de su vida. Entonces todos los profetas han testificado de Dios y de Jesucristo, y han tratado de ayudar a la humanidad a conocerlo mediante la comprensión de sus leyes y la naturaleza, para que pudiéramos aprender a vivir nuestras vidas de acuerdo con la voluntad de Dios. Si aprendemos su voluntad y luego buscamos hacerlo, se nos promete alegría en esta vida y una plenitud de alegría en la próxima vida. El plan de Dios para el hombre a menudo se llama el plan de salvación o el plan de felicidad. La verdadera felicidad y paz en esta vida solo puede venir a medida que aprendemos a vivir y obedecer las leyes de Dios y planificar para nosotros. Y esto digo en el nombre de Jesucristo. Amén.